Ahora sí vamos al texto. Voy a leerlo completo y después de esto vamos a ir parte por parte. Dice de la siguiente manera, versos 7 al 16. Dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y este es el texto que vamos a estar viendo hoy. Es una continuación. Nuestro hermano Jaime exponía la vez pasada cómo, Agar salió de la casa de Abraham y Sara, porque ésta la empezaba a afligir. Y antes de ir por partes, quiero que tengamos estas preguntas en mente. La primera es: ¿quién es Dios para ti? ¿Okay? Esta pregunta creo que siempre es importante hacérnoslas, estemos en el momento de nuestra vida en el que estemos, porque nuestra concepción de Dios va a definir de alguna manera la forma en la que nosotros vamos a proceder. ¿Okay? Uno dice: bueno, aquí todos somos cristianos, así que Dios es el mismo para todos nosotros. No necesariamente. Así que muy importante esta pregunta: ¿quién es Dios para ti? Y de hecho, por eso en esta iglesia se estuvo dando estudios de teología propia. Esto es: ¿quién es Dios? Es el estudio de Dios aparte de sus obras. Se estudian sus atributos, la Trinidad. Pero ten esta pregunta en mente: ¿quién es Dios para ti? Y saber quién es Dios, ¿qué implica? Porque es lo que decíamos, siempre tiene una implicación el saber quién es Dios, porque nosotros vivimos nuestra vida por saber quién es nuestro Dios. Pero bueno, vamos a empezar con la primera parte, y lo primero que tenemos es el encuentro entre el ángel de Jehová y Agar. Y empieza diciendo el texto: y la halló a Agar, recordemos de que ella ha huido de la presencia de sus señores, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Entonces ella está huyendo, y pues ella no está huyendo para encontrarse con el ángel de Jehová. ¿Okay? Esto no era lo que ella estaba buscando. Vamos a darnos cuenta de que el ángel la encuentra en el camino de Shur. Esto es justamente a la mitad del camino que hay entre Canaán y Egipto. De hecho, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Génesis 25:18, Génesis 25:18 dice: y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto. Entonces Shur está enfrente de Egipto, ¿sí se ve? Viniendo de Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Entonces ella se encuentra en una fuente que está en el camino a Shur. Ella es egipcia, ¿okay? Recordemos de que Abraham estuvo ¿en dónde? En Egipto. Y pues ya sabemos todo lo que ocurrió, la situación entre su esposa, que básicamente la entregó a Faraón, pero Dios va a salvar a la esposa de Abraham, pero Abraham va a ser bendecido, le van a dar muchas cosas, se va a ir con muchas riquezas, entre ellos, dice el texto, siervos, siervas, y bueno, entre esas siervas tenemos a Agar, una egipcia que está saliendo de Egipto. Tengan esto en mente, porque si recuerdan la introducción que hicimos a Génesis, dijimos de que Génesis es un libro que es parte de una obra más grande, que es el Pentateuco. Y vamos a ver cómo Génesis sigue haciendo paralelos entre la historia de los patriarcas y los personajes que tenemos dentro de la historia patriarcal y el pueblo de Egipto. ¿Okay? De hecho, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el pueblo de Egipto sale
El pueblo de Israel sale de Egipto, ¿salió junto con quién? Con egipcios y con gente de los alrededores. Abraham sale de Egipto y sale ¿con qué? También con egipcios y con gente de los alrededores, con siervos y siervas. Y bueno, Agar es parte de este grupo que salió con Abraham. Y bueno, por la aflicción que su señora está poniendo sobre ella, ella huye, se encuentra con el ángel. Ella iba para Egipto, iba de regreso a Egipto. Que por cierto, ¿quién cuando se sentía afligido quería volver a Egipto? El pueblo de Israel, ¿ok? Son paralelos, son características de la narrativa. Si quieren aprender más de esto, únanse por favor al Instituto Teológico de Querétaro. Justo ahorita estamos viendo una materia que tiene que ver con las características de la narrativa. Hace muchos comparativos. Entonces, ella está volviendo a Egipto y el ángel se encuentra con ella. Esta es la primera ocasión que nosotros vamos a tener en la Escritura acerca del ángel de Jehová. Nunca antes, si tú pones siquiera la palabra ángel, no te va a aparecer ángel, por lo menos en la traducción al español. Ben Elohim sí, que son seres espirituales, pero la referencia al ángel de Jehová, esta es la primera que tenemos. Y esto es interesante porque uno esperaría que la primera ocurrencia que nosotros tuviésemos del ángel de Jehová fuera con a lo mejor Abraham, ¿no? Pero no es con Abraham la primera ocurrencia que tenemos. ¿Es con quién? Es con Agar. Es con una egipcia. Okay. No tenemos esta primera ocurrencia con aquel hombre que Dios tomó para que entonces por medio de él sean benditas todas las familias de la tierra. Estos detalles, yo sé que a lo mejor de repente se siente como estar viendo simplemente detallitos, pero créeme, esto es importante cuando tú lo ves a la luz de toda la Escritura, el entender de que desde un principio Dios está queriendo tratar ¿con quién? Con toda la humanidad, más allá de la descendencia de Abraham, porque algunos cuando leen el Antiguo Testamento se quedan con esta idea de que el Antiguo Testamento es Abraham y su descendencia y el Nuevo Testamento es la iglesia. No, Dios está tratando con la humanidad desde un principio. Y la primera ocurrencia que tenemos del ángel de Jehová apareciendo es justamente con esta egipcia que está siendo afligida, que está queriendo volver a Egipto, y de que en medio de ese huir de la situación en la que estaba, Dios va al encuentro, porque ahorita vamos a ver que el ángel de Jehová es Dios. Esta misma iniciativa divina de ir hacia el hombre la encontramos, de hecho, desde Génesis capítulo 3. ¿Okay? El hombre está huyendo porque ha pecado, ha fallado delante de Dios. ¿Y quién va a su encuentro? ¿Quién lo busca? Dios. Cuando nosotros vemos esta historia, todas las historias en la vida, uno tiene que irse formando su teología a la luz de la historia que uno va viendo. De hecho, cuando tú experimentas algo, tú aprendes algo de Dios por medio de esa historia. Por ejemplo, si tú tienes un problema económico que sabes que tú por tus propios medios no lo puedes resolver y de repente algo pasa, ¿no? Algo milagroso, y entonces ahora puedes pagar tu deuda o solucionar tu problema por medio de esa historia que aprendes de Dios, que Él es el que te provee, te sustenta, porque toda historia lleva una reflexión teológica, o sea, conocer algo de Dios, y esto es lo que vemos. Y algo que tú vas a ver siempre en la historia es de que Dios siempre es el que tiene la iniciativa. No es Agar que no es como que Agar estaba en busca de Dios y en medio de esa búsqueda de Dios ella se encontró con el ángel no, ella no estaba buscando a Dios, ella estaba huyendo de sus problemas, simple y sencillamente. Pero es Dios el que toma la iniciativa y eso va formando tu concepción acerca de Dios. Por eso nosotros decimos de que no hay quien busque. Okay. Tú te vas a dar cuenta que en la Biblia los personajes no andan siempre buscando a Dios, andan buscando solucionar sus problemas. En medio de esas circunstancias es Dios el que busca al hombre para que entonces el hombre le conozca. Ella está huyendo a Egipto y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Una vez más es como en Génesis 3, ¿no? Haciendo preguntas obvias. ¿Acaso en Génesis 3 Dios no sabe por qué el hombre se estaba escondiendo? Oye, ¿por qué se esconden? Es que lo que pasa es de que estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿No? De la misma forma el ángel, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Acaso no sabe el ángel? Sí, por supuesto que sabe. ¿Y a dónde vas? Por supuesto que sabe a dónde va. Va a Egipto. Y esto también nos habla de cómo Dios, siendo un Dios infinito, eterno, inmutable, trascendente, todas las cosas que sé que ustedes han estudiado en sus grupos, porque se estuvo estudiando teología propia,
cómo Dios, a pesar de quién Él es, una vez más pensando en esto, cómo Dios toma la iniciativa en llegarse al hombre, Dios se pone Dios nunca va a estar en la condición del hombre en el sentido estricto, porque Dios es Dios, pero Dios actúa como al mismo nivel. ¿Te das cuenta? Es como cuando está el adulto con el niño y el niño agarra algo, que no sé de quién es esto, pero aquí lo dejaron. El niño agarra algo y viene el adulto, y el adulto está desde aquí viendo que el niño agarró lo que le dijeron que no agarrara. No sé si estoy moviendo la compu por allá. Y el adulto, ¿qué es lo que hace? Oye, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y qué hace el niño? Nada. Oye, ¿qué escondes? El adulto ya sabe, ¿no? Pero es como lo mismo que hace Dios con nosotros. Se pone a nuestro nivel para interactuar con nosotros. Siendo un Dios tan grande, infinito, Él actúa de esta manera para ponerse a nuestro nivel. Eso se conoce como condescendencia. Y ella respondió: huyo delante de Saraí, mi señora, que es lo que Jaime estuvo exponiendo la semana pasada. Ahora, les decía que el ángel de Jehová es Dios, pero ¿por qué decimos de que el ángel de Jehová es Dios? ¿Quién es el ángel de Jehová? Mira, hay un pasaje muy importante en Juan capítulo 1, verso 18, que dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuevas traducciones, no me voy a meter al temas del original, simplemente voy a decir que lo traducen de la siguiente manera: a Dios nadie le vio jamás. Al único Dios, monógenes theos, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y de hecho Juan, el Evangelio según Juan, va a hablar de que Jesús es Dios. Esto lo encuentras en el capítulo 20, verso 31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso todo lo que va a poner Juan en el Evangelio, cada capítulo, cada historia, cuando tú la analizas a detalle, todas tienen como propósito mostrar que Jesús es Dios. Y muchas de las historias son alusiones a cosas del Antiguo Testamento, en donde personajes están viendo a Jehová, al ángel de Jehová, para decir, Juan en su evangelio básicamente lo que va a decir es: en realidad estaban hablando de Cristo, estaban viendo a Cristo. Porque Juan va a decir: a Dios nunca nadie le vio jamás. Entonces cuando veían a Dios, ¿a quién veían? ¿De quién es este personaje? Cuando Isaías tenía esta visión en el capítulo 6 de estos serafines que decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Sabes algo? Cuando tú lees el capítulo 12 de Juan, te va a decir de que en realidad de quien decían santo, 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 Jehová de los ejércitos, los serafines, era de Cristo. Así que veamos, identifiquemos un par de pasajes. Hay muchos pasajes, pero si no, el tiempo se va a ir volando. Entonces nada más voy a poner un par para que noten cómo el Antiguo Testamento nos va anticipando esto. Éxodo 3, versos 1 al 2 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, el mismo ángel que nosotros tenemos en Génesis 16, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, o sea, Moisés así estaba de curioso, a ver qué es esto, o sea, lo normal es que si una zarza está en fuego, pues se queme. Y lo llamó Dios de en medio de la zarza. Dice, viendo que Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Entonces, en el verso 2, ¿quién está en medio de la zarza? El ángel de Jehová, ¿no? Y en el verso 4, ¿quién está llamando en medio de la zarza? ¿Sí se dan cuenta? Es como Génesis va a intercambiar muchas veces, como que Jehová está hablando, pero luego dice que es el ángel de Jehová. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento tenemos muchos pasajes, te muestro uno más. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados, y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Aquí ya estamos en la historia de Jacob, llegaremos allá. Dice: y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abirragados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho.
yo soy el Dios de Betel. Betel significa casa de Dios. O sea, yo soy el Dios de la casa de Dios, del lugar que se llama así casa de Dios, y nos vamos a dar cuenta de que Jacob va a hacer ahí un altar para adorar ¿a quién? A Dios. Pero el ángel va a decir, yo soy el Dios que tú viste ahí. Está hablando del ángel de Jehová. Por eso Jacob, incluso cuando va a bendecir a sus nietos, Efraín y Manasés, en la bendición, mira cómo él bendice a sus nietos. Dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahora, cuando tú bendices en nombre de alguien que tiene la autoridad o la potestad para que dicha bendición tenga efecto. Entonces, pregunta, ¿qué necesidad tiene Dios de que su nombre sea mencionado junto con el nombre de algún ángel más? Si se tratase de un ángel de menor categoría, ninguna. La razón por la cual Jacob justamente menciona la bendición junto con el ángel es porque básicamente el Antiguo Testamento apunta que cuando aparece el ángel de Jehová es Dios. Por eso también nos vamos a dar cuenta que hay en el libro de Josué aparece el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le va a decir a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar en donde estás es santo. ¿Okay? Es Dios. Entonces, si nunca nadie ha visto a Dios y el único que le ha dado a conocer es el Hijo, entonces cuando personajes en el Antiguo Testamento ven a Dios, en realidad ¿a quién ven? Ven al Hijo. Entonces, ¿con quién tiene su encuentro Agar? Con el Hijo de Dios, con Cristo Jesús. Y ella está huyendo. Y en su huir a Egipto, ella se está encontrando con la segunda persona de la Trinidad. Pero ella no sabe, no entiende todavía esto. Lo va a entender. Al final vamos a darnos cuenta que ella reconoce que es con Dios que está hablando. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y en la introducción a Génesis hablábamos de que Génesis va a hablar muchísimo acerca de la fe. ¿Okay? La fe no es un tema que aparece hasta el Nuevo Testamento. La fe es algo de lo cual la Biblia habla de principio a fin. Y al final, los distintos personajes, cuando tú ves las historias de los personajes en la Biblia, la forma en la cual solucionan sus problemas, porque vemos a personajes con problemas, es al final dependiendo de quién, de Dios, y teniendo que tener fe y teniendo que confiar en Dios. Es algo que siempre vamos a ver, personajes con problemas, y la única forma en la que pueden sobrellevar dicha situación es confiando en Dios. Entonces, tenemos que el ángel de Jehová está hablando con Agar, ella está huyendo, y el ángel de Jehová le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ok, si yo fuera Agar, a lo mejor, y no supiera que estoy hablando con Dios, pues a lo mejor yo pensaría, pues vuélvete tú si quieres, ¿no? O sea, y de hecho la palabra afligir, que se utiliza en relación a cómo Sara afligía a Agar, es también la misma palabra que se utiliza en Éxodo para decir de que Faraón afligía ¿a quién? Al pueblo de Israel. No sabemos a plenitud en general de qué formas la afligía, no sabemos si de forma física, si humillándola, si poniéndole trabajo cargado, no sabemos, pero el punto es de que la afligía. Y si hay algo para lo cual tú tienes que tener mucha confianza en la persona que te está diciendo algo, es justamente para obedecer el ir a un lugar donde te van a estar afligiendo, donde vas a estar en dificultad. Y el ángel le va a decir, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y es por eso que decimos de que el punto central de la enseñanza es tener que confiar en Dios. Y vamos a darnos cuenta que va a haber una promesa después. Y para creer que verdaderamente vale la pena devolverte al lugar a donde te están afligiendo, es porque tienes que confiar en que aquel que te ha prometido algo lo va a
cumplir, ¿ok? El mensaje central tiene que ver con la confianza. Ahora, un detalle de advertencia cuando tú estés leyendo la Biblia. Esto no es clase de interpretación de la Biblia, pero vamos a dejar el tip ahí. Cuando tú lees una historia, el propósito de la historia es contarte la historia, ¿ok? El pasaje no te está diciendo de que siempre que tengas un problema vayas a buscar someterte a una persona, ¿ok? No es el punto es la confianza en Dios. ¿Por qué te digo esto? ¿Okay? Porque cuando se trata de la consejería bíblica, hay que tener mucho cuidado, ¿okay? No estamos haciendo quesadillas, se trata de la vida de una persona. Entonces el principio no es cada vez de que te estén oprimiendo, ve y ponte sumiso bajo la mano de esa persona. En este caso es el propósito. En este caso es lo que tiene que hacer y para tal razón va a tener que confiar en Dios, pero no siempre es el punto de, por ejemplo, y creo que los pastores les pueden ellos que tienen tanto tiempo en consejería les pueden decir de que no siempre la misma situación se tiene que resolver de la misma manera. Por ejemplo, una esposa que está siendo maltratado por su esposo. La Escritura dice que la mujer se debe someter al hombre, ¿no? Ahora, si una mujer está siendo maltratada al punto de que su salud física, su integridad física está en riesgo, ¿tú crees de que la respuesta es ponte sumisa bajo su mano? No, pues si por estar bajo su mano es que estoy golpeada, ¿no? O sea, estoy a como estoy. Bajo su mano es que mi ojo quedó morado. O sea, no es que la enseñanza es cada vez que tengas un problema con una autoridad, ve y ponte sumisa. Ok. Depende de las circunstancias. Solamente quiero aclarar eso porque a veces sacamos pasajes fuera de contexto, ¿ok? Pero en este caso ella va a poder volver y ponerse sumisa bajo la mano de su señora, porque al final, ¿quién va a cuidar de ella? Dios, ¿ok? No siempre es el punto, ve, ponte sumiso bajo, pero muchas veces sí. Y por eso la importancia de que en medio de cada circunstancia nosotros busquemos ¿de quién? De Dios, y que confiemos en que Él, o sea, que sea Él el que esté guiando la decisión que nosotros vamos a tomar y que pongamos nuestra confianza en aquello que Él previamente nos ha indicado. Y pueden haber situaciones en donde la respuesta sea, pues quédate ahí. Pero no simplemente quédate ahí, es quédate ahí, yo voy a estar contigo. Eso es lo importante. ¿Y quién le estaba diciendo ve y vuelve? Es Dios. Y si Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y sabemos de que esta promesa se le da primeramente a Abraham, y de alguna manera esto alcanza también a Agar por tener la descendencia de Agar. Pero esta va a ser una de las razones por las cuales ella se va a devolver. Por eso la importancia de la promesa, ¿ok? Yo te prometo que volver vale la pena. Yo te prometo que hay algo más allá de tu aflicción. Y yo voy a hacer de ti una nación. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. E Ismael significa Dios oye. Dios, que de hecho esto tiene también mucha vinculación con lo que vamos a ver después en los siguientes versículos. Pero Dios oye. ¿Qué es lo que Dios ha oído? ¿Qué es lo que Dios ha escuchado? El clamor de Agar. Dios ha oído las situaciones por las cuales ha pasado Agar. Y Dios está ahí. Dios no es ajeno a lo que ella está pasando. Y de la misma manera, tú y yo debemos saber siempre que Dios no es ajeno a lo que tú y yo estemos pasando. Y a pesar de, una vez más, a pesar de que ella no era la que estaba buscando a Dios, Dios va a ella y escucha y atiende a su situación.
Dice, llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y esto tiene que ver con la naturaleza de los nombres, ¿ok? Cuando una persona tiene un nombre, por lo general ese nombre tiene que ver con alguna característica de la persona, con alguna experiencia que esa persona haya tenido con Dios o con algún evento importante que haya ocurrido dentro de la vida de esa persona. Por eso, en el Antiguo Testamento en particular, la importancia de ponerle atención a los nombres. Y él será hombre fiero. La palabra ahí que se utiliza como fiero es la única ocasión en donde esa palabra que está ahí en la Biblia se traduce como fiero. De hecho, si tú buscas en el original la palabra que está ahí, todas las otras partes se traduce como asno montés. Así que él será asno montés. ¿Y el asno montés cómo es? Pues es terco, es indomable, ¿no? Bueno, simplemente dato curioso ahí. Él será fiero, será indomable. Y de hecho, si tú ves al día de hoy cómo es la descendencia de Ismael, así son. Así son, por eso lo que están viendo en las noticias y en la guerra, así son. Y bueno, desde Génesis ya nos los viene diciendo, él será hombre fiero. Está hablando evidentemente también de su descendencia. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Y uno dice, a ver, entonces la promesa de Dios tiene que ver con vuélvete y ponte sumisa bajo la mano de Sara, porque yo voy a crear de ti una nación fiera que le va a estar haciendo la vida imposible a todos. No, no es el punto. El punto es que tendrá una descendencia. Pero algo que tenemos que tener en mente es que sabes también de entre qué pueblo va a haber gente que conozca al Señor y que conoce al Señor, de este pueblo. Y de hecho, si tú te vas a Medio Oriente, tú vas a escuchar historias de misioneros, de cómo algunos incluso se convierten por tener sueños. Y a ver, nadie es salvo por tener un sueño, ¿okay? Por lo general, dicho sueño siempre va acompañado con una indicación de tal persona va a hablar contigo. Y resulta que Dios mueve de manera sobrenatural cosas para que al final estas personas que de repente tienen sueños en Medio Oriente, luego llegue a ellos un misionero que les predique el evangelio. Pero bueno, vamos a ver de que a Agar se le promete una descendencia. Vale la pena, vuelve, yo te prometo algo y yo lo voy a cumplir. Así que muerta bajo la mano de Sara no vas a estar, porque pues vas a tener una descendencia. No, el punto es de que la aflicción no va a llegar a tal punto de que eso ponga en entredicho su vida. Y porque Dios ha cumplido una gran nación de Agar, de una egipcia que está volviendo a Egipto cuando está siendo afligida. Y en medio de esta situación, Agar se da cuenta cómo es Dios. ¿Por qué? Porque está conociendo que el ángel de Jehová que está llegando a ella es alguien que oye la aflicción. Esto nos dice que Dios no es un Dios indistinto a las situaciones que tú y yo pasamos, que ella está pasando. Ella conoce que Dios es un Dios personal, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Nótese que antes era el ángel de Jehová y ahora es Jehová. ¿Se dan cuenta? Es el mismo fenómeno. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Ahora, ¿qué son los nombres de Dios? Los nombres de Dios, déjenme ver si no me estoy pasando aquí algo, no. Los nombres de Dios, dice el comentario bíblico Mundo Hispano, es importante reconocer que los nombres en general tenían un significado muy grande para los antiguos orientales. No eran simples apelativos, no eran Richard para hacer distinción entre Richard y Carlos o Carlos y Juan, tenían un significado. No eran simples apelativos, sino que encerraban la esencia del carácter y la personalidad, la personalidad de la persona aludida. Por ejemplo, Abraham significa padre de muchedumbre, porque Dios iba a hacer de él una gran nación. Por ejemplo, Jacob significa el que suplanta, porque ¿qué hizo gran parte de su vida? Suplantar, ¿no? O el que toma del calcañar también.
Salomón, sería Shelomó, significa pacífico, porque en su tiempo logró ¿qué? Paz. A Salomón también se le llamó Jedidías, que es amado de Dios, porque Dios le amó, dice el texto. Saúl, la palabra Saúl, bueno, el nombre Saúl, el primer rey en Israel, la raíz del nombre viene de Shaal. Shaal significa pedir, porque en tiempos de Saúl, ¿qué fue lo que pidió el pueblo? Pidió un rey. Y Saúl es el rey que el pueblo Shaal pidió. Dios le está dando un rey conforme a su corazón. Entonces, los nombres no son, como decir Richard, Carlos, Juan, o sea, tienen un significado. Y vamos a darnos cuenta de que aquí Agar le va a llamar a Dios, le va a llamar el Roi, que esto es el Dios que me ve. Y ella está en medio del desierto. Pregunta, en el desierto, ¿con quién te vas a encontrar? Con nadie, ¿verdad que no? Si bien por el camino que está yendo es un camino transitado, o sea, camino de recorrido, pero no significa de que todo el tiempo está rodeado de personas. Ella está en medio del desierto. Ella está en una fuente de agua, que eso es lo mismo que ocurre en Juan capítulo 4. La mujer samaritana, ¿con quién? Con Jesús. ¿Y quién va con la mujer que está en el pozo? Jesús. Y es como las historias repitiéndose, Dios teniendo la iniciativa de llegarse al hombre, personajes en situaciones difíciles, y Dios se llega a ellos, y vamos a darnos cuenta que Él la llama el Dios que me ve, porque se dio cuenta de que este Dios es el único que era consciente de la situación que ella estaba pasando. Dice, por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve, que he aquí está entre Cades y Beret. Y no vamos a tocar geografía simplemente por tocar geografía. Esto es importante para que entendamos el mensaje. Dice que el pozo está entre Cades y Beret. Bueno, el pozo, simplemente para que se vea, el pozo está aquí, ¿ok? Beret está por acá. Aquí está el pozo, donde se ve ahí la plumillita, y aquí está Cades. Pregunta, ¿para qué me sirve a mí saber que el pozo estaba entre Cades y Beret? ¿Qué importa eso? Yo te voy a decir por qué importa. Porque los lugares geográficos apelan a referencias, recuerdos, memorias, son alusiones, ¿ok? De hecho, hay canciones que a veces dicen ciertos lugares para que más o menos uno entienda a qué alusión está haciendo. Pregunta, ¿en qué lugar el pueblo de Israel quedó descalificado de poder entrar a la tierra prometida? En Cades Barnea, ¿okay? Es en Cades, ¿okay? ¿En dónde Dios se había dado a conocer al pueblo? En el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, ¿qué había hecho Dios primeramente? Había hecho fluir agua de una peña. Entonces Dios ya se había dado a conocer al pueblo. Dios le había dado agua, el pueblo estaba en medio del desierto, luego el pueblo va a entrar a la tierra. Cuando va a entrar a la tierra, mandan unos espías a reconocer la tierra, que es básicamente todo esto que está aquí. El pueblo vuelve, y de los 2 espías que enviaron, 10 dijeron, nosotros no vamos a poder vencer porque este pueblo que nosotros hemos visto es un pueblo más fuerte, más poderoso, más grande que nosotros, nos van a destruir, nos van a hacer añicos, somos como langostas delante de ellos, o sea, nos pueden pisar, y ahí fuimos, hasta ahí quedamos. Y es en Cades en donde el pueblo desconfía en Dios, donde el pueblo dice, nuestro Dios no es lo suficientemente grande para cumplir lo que Él nos había dicho, que es que nos iba a dar esta tierra y nosotros la íbamos a poder poseer. Es en Cades en donde el pueblo demuestra que realmente no sabe quién es su Dios. Pero es cerca de Cades Barnea en donde una egipcia, antes, o sea, cuando el pueblo sale de Egipto, ¿quiénes son los malos? Entre comillas. Son los egipcios, ¿no? Y andan los egipcios junto con el pueblo. Y es en Génesis 16, en donde alguien de ese pueblo que antes los había oprimido, realmente puso su confianza ¿en quién? En Dios. Es como el contraste.
Porque recordemos, esta obra, el Pentateuco, está siendo entregado a una generación que va a entrar a la tierra prometida. Así que los padres de esta generación se pudrieron en el desierto por incrédulos. Pero en ese mismo lugar donde muchos quedaron descalificados para entrar a la tierra, hubo una mujer que estaba en aflicción, que también quería volver a Egipto, que también quería volver atrás porque pensaba que ya no valía la pena tener que estar soportando lo que estaba soportando. Y cerca de ese mismo lugar donde algunos quedaron reprobados, una mujer dijo: tú eres Dios que me ve, tú eres Dios que me conoce, que sabe quién soy, que conoce mis circunstancias, que sabe lo que he sufrido, y que si tú me estás diciendo que yo me vaya a poner otra vez bajo la mano de esa mujer que me está maltratando, que tampoco Agar era monedita de oro, pero que me está maltratando, si tú me dices, yo voy a ir y yo voy a confiar en ti, porque yo he visto de que tú me conoces, que tú me ves. ¿El pueblo que se murió en el desierto realmente entendía quién era su Dios? No, pero Agar sí. Y por entender quién estaba con ella, porque la conocía, entonces ella va a decir: sí, voy a volver y voy a confiar en que lo que tú me has prometido, tú lo vas a cumplir. Entonces vemos de que tanto Agar como Israel están en una zona desértica. Es la forma en la que funciona la narrativa, créanme. Cuando tú entiendes las características de la narrativa, la disfrutas más, ¿ok? Es como ver una película y alusiones a tantas cosas. Tanto Agar como Israel vieron a Dios, ¿sí o no? Israel vio cómo Dios mandaba plagas contra Faraón en Egipto, pero también Agar. Porque Faraón le va a dar siervos y siervas a Abraham. ¿Y contra quién cayeron plagas en Génesis capítulo 12? Contra Faraón. ¿Sí se dan cuenta? Ambos salen de Egipto, están en una zona desértica, vieron las maravillas de Dios. Por eso nadie se salva por ver milagros. ¿Ok? Porque el pueblo de Israel vio milagros y se pudieron, muchos no confiaron en Dios, ¿ok? Dios le hizo una promesa a Agar, sí. Y Dios le hizo una promesa a Israel, también. Ambos salen de Egipto, ambos vieron prodigios. Pero en un momento de incertidumbre, Agar quiso volver, y también Israel, muchas veces. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que al final unos confían en Dios y otros no confían en Dios. Situaciones similares, no iguales, pero similares. Por eso cuando le queremos echar la culpa a nuestras circunstancias, a nuestro entorno, es ridículo. Porque si algo que te va a mostrar la Biblia es que dos personas en circunstancias similares pueden tomar decisiones diferentes. ¿Y sabes cuál es la única diferencia? En si tú pones tu mirada en Dios o no. Eso es lo único que hace la diferencia. En si dejas de verte a ti mismo y entonces miras a aquel que es el que gobierna sobre todas las cosas y que siendo un Dios por encima de todo decide ser un Dios personal, no habiendo nadie que lo obligue a tener ningún tipo de interés por nosotros. Y eso es lo único que hace la diferencia. Cuando tú lees Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel también, tú te vas a dar cuenta de que padres buenos tienen hijos malos y viceversa. ¿Quién tuvo mejores hijos, Saúl o David? Saúl tuvo a Jonatán, ¿no? Pero David tuvo a uno que violó a su hermana, David tuvo a otro que era un consentido y se quiso rebelar, a otro. Ambos hijos de reyes, ambos en circunstancias similares. Pero unos temían a Dios y otros no temían a Dios. Para eso sirven las historias, y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta por qué tantas historias en la Biblia se parecen, son similares, para que tú veas esto. Y para que nos demos cuenta que lo único que hace la diferencia es conocer a Dios. Dios movió cosas en la historia para que tú y yo pudiéramos tener este paralelo. Por eso, cuando tú leas la Biblia, tú tienes que entender de que para que cuando tú abras la Biblia y tú tengas palabra de Dios, Dios tuvo que mover muchas cosas en la historia. Estamos viendo este paralelo entre Agar e Israel,
Pero para que tú y yo hoy en día podamos tener este paralelo y podamos ver estas historias y tengamos un mensaje, Dios movió imperios, Dios movió una nación Egipto, Dios sacó esa nación de Egipto, Dios hizo maravillas. Cuando tú estás leyendo la Biblia, no estás leyendo un libro cualquiera. Tú estás leyendo un libro que para que se escribiese, Dios movió la historia. Cuando tú escuchas un mensaje de la palabra de Dios, tú estás escuchando un mensaje para el cual Dios tuvo que mover la historia para que entonces tú pudieras tener esa enseñanza y para que yo pudiera tener esa enseñanza. Y Dios movió las cosas en este pueblo Israel, en este pueblo Egipto y en las circunstancias de estos personajes para que tú y yo podamos entender de que importa un comino la situación en la que te encuentres. Esa situación no es tu excusa, no es tu escudo, no es tu refugio. Siempre va a haber alguien que esté sufriendo más, que esté en circunstancias peores. Y lo importante no es saber es que a nadie le pasan las cosas como a mí. No, es si tú tienes los ojos y si yo tengo los ojos puestos en Dios o no. Eso es lo único que hace la diferencia. La historia termina diciendo: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y a mí me llama la curiosidad, me llama la atención. Dice el texto que Abraham le llama a Ismael. Pero Agar era la que sabía que se tenía que llamar Ismael. Entonces, o a Abraham le atinó, o Agar le contó lo que vio. Y ahí hay un detallito que no nos vamos a meter por cuestiones de tiempo. Pero Abraham sabe de que Agar tuvo un encuentro ¿con quién? Claro, con el ángel de Jehová. Y que va a haber promesa. Porque luego el detalle está en que Agar va a tener que dejar ir a Ismael. ¿Y dejar ir a tu hijo? Pues va a tener que confiar en que Dios va a cumplir su promesa que le hizo a Agar, ¿no? Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y esto es que han pasado 11 años ya desde que Dios le prometió lo que le prometió cuando él tuvo que salir por primera vez. Entonces, recapitulando, si bien hay situaciones tan difíciles que se vuelve una lucha confiar, no pongamos excusas. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando decimos de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, es de que Dios es quien Él nos ha dicho que es. Y por eso vimos también esta parte de los nombres, que fuimos rápido, pero creo que ya lo hemos visto también en otras predicaciones y lo hemos hablado. Los nombres tienen que ver con características de Dios, atributos de Dios, nos hablan de quién es Dios. Debemos confiar en Dios en medio de la enfermedad. Hay que orar confiando en Dios, sabiendo que Él tiene el poder para sanar, pero también sabiendo que Él es soberano sobre la vida y la muerte. Es 1 Samuel capítulo 2, versos 1 al 11, en el cántico de Ana, podemos ver claramente eso, específicamente versos 6 y 7, donde dice que Dios es el que da vida y quita la vida. ¿Podemos confiar en Dios por saber quién Él es, aún en medio de la enfermedad? En medio de la situación económica, tal vez estoy siendo confrontado en el trabajo, mi jefe me está pidiendo que haga algo incorrecto y si no lo hago voy a perder mi trabajo. ¿Vas a confiar en que Dios es quien Él dice que es? Cuando Cristo Jesús dijo de que si Salomón en toda su gloria no pudo vestirse como las flores, ¿cómo Dios no va a cuidar de nosotros? Un familiar alejado de Dios, ¿qué tal si es tu hijo que está alejado de Dios? ¿No sufre acaso un padre cuando un hijo está alejado de Dios? Y tú conoces su historia y tú sabes de que conoció el evangelio y tú sabes que hiciste tu parte. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Puedes confiar en Dios? En que si Dios dice que Él es Padre y nuestro hijo verdaderamente entendió el evangelio, ¿podemos confiar en que Dios lo va a traer de regreso? ¿Sí? A veces no como nosotros quisiéramos, porque Dios disciplina a sus hijos. Pero podemos confiar en que si nuestro hijo verdaderamente entendió el evangelio y Dios es Padre, Él lo va a traer de regreso. Y siempre al final nos vamos a ver confrontados con poner nuestra confianza en quién es Dios. Y eso es lo que vemos en la historia. Agar le llamó a Dios el Roy, el que me ve,
porque pudo experimentar quién era Dios, un Dios personal. ¿Creemos lo que hemos aprendido o experimentado de Dios? Podemos creer de que Dios es proveedor cuando decimos de que Jehová es mi pastor, Jehová Raah, ese es un nombre de Dios. Jehová de los ejércitos, se solía utilizar para hablar, por ejemplo, de que Dios es el que lucha por su pueblo, de que Dios es el que le da la victoria a su pueblo. Cuando tú tienes un conflicto con alguien, te han hecho una injusticia, tú puedes confiar de que Dios es el que pelea por ti. Y así todos los nombres, Jehová Makadeshem, Jehová el que me santifica, el que nos santifica. Jehová es el que nos santifica y por tal razón nosotros también debemos andar con temor delante de Dios. Y por eso siempre el saber quién es Dios nos va a confrontar entonces con cómo debemos andar delante de Él. Acompáñenme a orar, mis amados hermanos.